Terians. Personas que se autoperciben animales, caminan en cuatro patas, andan con máscaras, se ladran y gruñen entre sí. Hoy te cuento quiénes son, cómo surgieron y por qué hay cada vez más de ellos. Terians resumidos por como con todo. Para explicarlo primero hay que entender qué es. Son básicamente personas que se identifican de manera integral o espiritual con un animal o un no humano. Suelen ser perros, zorros, lobos, gatos, y va medio por ese lado. Casi siempre mamíferos. Dudo que alguno se autoperciba bichito, porque hay animales para elegir. ¿Y qué se fumaron? ¿No se ven al espejo? ¿No se dan cuenta de que son personas? Sí lo saben, o al menos la gran mayoría. Y ese es uno de los principales prejuicios que ya vamos a abordar. Pero muchas personas creen que son gente chiflada, y no están así. ¿O sí? Los Terians saben que son biológicamente humanos. No creen ser animales en un sentido literal o físico, sino que sienten que su identidad o su alma corresponde a la de un animal. Muchos de ellos lo definen como una identificación involuntaria. Incluso algunos adoptan conductas propias del animal con el que se identifican, como puede ser andar en cuatro patas, emitir sonidos, usar máscaras o collares, reunirse en manadas, lo que se te ocurra, pero aclaran que esto es solo para sus momentos de ocio. Cuestión, que imitan algo que quieren ser, algo con lo que se sienten fuertemente identificados, como por ejemplo, yo puedo creerme jugador de profesional A, lo Messi, o ahora que me estoy creyendo youtuber y estoy lejísimos. Así que nada, ahora que ya tienes esto, como surgió todo porque de algún lado tuvo que venir, y además, ¿a qué tipo de amenazas se enfrentan que ni con nada? Hombres lobo en foros. Pero cuestión que, por más que la conectividad no era la de hoy en día, llegaban a conectarse entre sí e incluso hicieron una vez una juntada. Era muy distinto a lo que vemos hoy en día en las plazas. Ellos usaban nombres artísticos, sí, pero no se disfrazaban como animales. Eran más bien una especie de campamentos que se daban principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Pero ya con esto empezaban a identificarse entre sí y sobre todo a diferenciarse de los hombres lobo y sus enemigos, los furry. ¿Y qué es un furry? Bueno, hay una gran diferencia entre un furry y un Terian. El Terian cree que es un animal como tal, un perro. Con él es identitario. Un furry, en cambio, crea una especie de avatar propio, antropomórfico, y se viste como él. Imagina, es un animal, sí, pero con características humanas, como por ejemplo pararse en dos patas y hablar. Según lo que entendí yo, furries y Terians, uno se autopercibe a sí mismo como identidad X animal, y el otro sería más bien como una especie de cosplay, pero no sé, por ahí nada que ver. Cuestión que, una vez pasada la primera ola de la década del 90, llegó el 2000 y con ello la segunda ola Terian, que estuvo muy marcada por el crecimiento de la adopción de Internet y la masificación de los foros. Y acá empezó el gran desafío, primero ser aceptado y después diferenciarse de aquellos que no eran Terian, porque, como decía Freud, seguramente te quieres. Lo que decía es que el yo se define a partir de la diferencia de un otro. Cuestión que algo muy importante para esta época era separarse de todo lo relacionado a los hombres lobo. Por eso decidieron el nombre de Terian, ya que originalmente se llamaban teriantrópodos, pero eso venía de la época en que estaban relacionados a este tipo de wolves. Para disminuir la confusión, también modificaron fenotipo, que en genética se refiere a rasgos físicos, y fue reemplazado por el terotipo, una forma más específica de nombrarse. Y aparte, había que diferenciarse de los que simplemente roleaban, dejando en claro que ellos no simulaban ser animal, sino que se sentían X animal. A ver, que no era un disfraz. Se crearon foros en Internet específicos para la discusión de la teriantropía, como Wherelist, que en los 20, que todavía existe, Wolfhole, Awareness, Were Nation y muchos más, donde hablaban de lo que les pasaba, se conectaban entre sí y filosofaban. Y acá Susie, la suiza o la sueca, dice algo muy importante, y es que hubo grandes problemas para los Terians originales. Primero, como ya dije antes, ellos no creen ser un animal, son conscientes de que son humanos. Y en esa época, por ejemplo, empezó a surgir muchísima gente que decía que podía transformarse a sí misma en animales, junto con 1.000.000 de cosas más. Y uno de los desafíos que tenían los Terians reales, vamos a decirle, era intentar concientizar a la gente de que esto no era posible, que era una cosa mágica, y que no se dejen llevar por estafas. Incluso se hablaba de si había una cuestión genética en torno a autopercibirse Terian. Uno de los principales de los que se hablaba era ser daltónico, porque los perros no pueden distinguir los colores. Y yo soy daltónico. ¿Soy un Terian? Cuestión que llegaron a la conclusión de que no hay nada biológico que te vuelva Terian. Incluso surgió como una especie de religión, el templo Terian, que vendía escrituras sagradas y traía la palabra.
A. De ciertos dioses. Esto sí es una falopa total, de la cual no pude encontrar absolutamente nada científico. Y Susi la sueca dice que todo esto. De esta forma llegaron a mucha más gente. Muchísima no compartía estos sentimientos, pero había otro gran grupo que sí, que sentía que algo le estaba pasando y no podía definirlo. Y con la llegada del conocimiento de Loterian, pudieron darle un nombre a esa identificación, a eso que les pasaba por dentro y no sabían cómo explicar, y encontraron en la comunidad un gran respaldo. Y como empezó la masividad, también el terianismo comenzó a diversificarse y a mecharse con otras discusiones que se daban en la sociedad, como puede ser ideología de género, pensamientos sociales, políticos, etc., volviéndolo un movimiento mucho más complejo según algunos, o una abominación para otros. De hecho, algo que vi mucho en esta gran investigación periodística que hice, fue el concepto de transan, y muchísimos usuarios enojadísimos con eso, que sean una especie de personas que se autoperciben como más de un animal a la vez, que para los Terian clásicos esto es una abominación. Y en esta etapa ya se empiezan a ver ciertas cositas similares con lo que conocemos hoy en día como Terian, como por ejemplo el uso de máscaras, pero todo esto se iba a intensificar en la última ola, la que vamos a llamar la ola TikTok. Ahora todos son Terians. Un usuario de TikTok que viralizó por todos lados el concepto de Terian, también la estética, un estilo muy particular de ser Terian, la forma de moverse, de hablar, de relacionarse. Y de hecho, por ejemplo, la idea de caminar en 4 patas no era algo muy popular entre los Terian hasta que ella lo instaló en TikTok. Y con la masividad y llegada de esta red, este movimiento llegó a montones de personas más, volviéndose el fenómeno totalmente viral que es hoy.